A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Pedro Casaldáliga, obispo catalán, escribe así a los mártires de América de todos los tiempos. Os escribo a todos vosotros y vosotras, que habéis dado la vida por la vida, en las calles y en las montañas, en los talleres y en los campos, en las escuelas y en las iglesias, bajo la noche o a la luz del sol. Por vosotros y vosotras sobre todo, nuestra América es el continente de la muerte con esperanza. Entre los muchos que en América han dado su vida por la vida, no se puede olvidar a un hombre llamado José Gabriel Condorcanqui. Condorcanqui era descendiente del inca Felipe Túpac Amaru, que tras una rebelión había sido asesinado en 1579. Condorcanqui había sido alumno de los jesuitas en Cusco, y cuando el virrey creó nuevos impuestos, el líder indígena encabezó en 1780 una insurrección de indios y mestizos, una de las sublevaciones más importantes de la época colonial. Condorcanqui recordó a su antepasado, también rebelde, asesinado por los españoles, y decidió tomar su nombre, Túpac Amaru. Entonces las tropas colonialistas supieron de su fiereza en la batalla, y cuando Túpac Amaru se aprestaba a tomar Cusco, llegaron refuerzos españoles desde Lima, y a la vez fue traicionado por un cura mestizo llamado Francisco de Santa Cruz. Túpac Amaru fue apresado y asesinado en Cusco. El mismo destino tuvieron su esposa, su hijo y su cuñado. El movimiento independentista en el Alto Perú continuó durante 2 años más, gracias a los hermanos Katari. Y la sublevación de Túpac Amaru, aunque fue sofocada, sirvió para que España modificara los abusivos impuestos sobre los indígenas. La muerte de Túpac Amaru sucedió un día como hoy, un 18 de mayo de 1781. Las principales noticias del día. Titulares. El Internet es el servicio que más despuntó en el 2020. 90 emprendedores recibirán fondos para desarrollar sus proyectos. Defensor del pueblo con orden de prisión. Organización Mundial de la Salud pide donar dosis antes de vacunar a niños. El tráfico de cocaína en avionetas creció en un 600%. Comunicado de prensa del BIES. Informe semanal de Ecuador Verifica. Segmento de opinión. Un país que debe trabajar en equipo para salir adelante. Glosas por $1.230 millones en refinería del Pacífico. En política internacional, la larga sombra de Trump. Editoriales de Francisco Huerta. La coherencia en política. José Hernández. ¿Por qué Nebot protege al correísmo? Alberto Dajic. El legado de Lenin. Y Roberto Aguilar. Lazo se sacó el chantaje de encima. Noticias del día con Carla Sánchez. El Internet es el servicio que más despuntó en el 2020. La pandemia aceleró el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones. El año pasado, el 70,7% de la población en Ecuador usó Internet, lo que representó 11,5 puntos porcentuales más que en 2019. En la zona rural creció 14% y en la urbana un 10,4%. Del total de usuarios, 92,1% utilizó Internet una vez al día. También creció del 59,9% al 62,9% el número de teléfonos móviles inteligentes activos. A esas cifras fueron publicadas en el último informe sobre la tecnología de la información y comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. Ese crecimiento también se evidencia en las cifras del Ministerio de Telecomunicaciones.
Según la Secretaría de la Asociación Interamericana de las Empresas de Telecomunicaciones, Mayriliana Méndez, también mejoró la velocidad del servicio, que pasó de 3,6 en el 2012 a 24 megabytes por segundo en 2018. Eso demuestra que hay una base importante de usuarios y mejor cobertura y conectividad. 90 emprendedores recibirán fondos para desarrollar sus proyectos. Tras 10 meses de lanzamiento en junio de 2020, el programa estatal Fondo Emprende, 90 emprendedores de diferentes provincias del país recibirán financiamiento para desarrollar sus proyectos. Los ganadores recibirán hasta un 80% de financiamiento no reembolsable. Así lo anunció el viceministro de Producción e Industrias, Jackson Torres, quien señaló que con la culminación del proceso de este programa, más de 12 millones de dólares serán entregados para el desarrollo de estos emprendimientos relacionados a los sectores de la tecnología, metalmecánica, turismo, alimentos frescos y procesados, construcción, servicios ambientales, biotecnología, transporte y logística. Defensor del pueblo con orden de prisión. Un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó la prisión preventiva del defensor del pueblo Freddy Carrión, quien es investigado por un delito de abuso sexual que supuestamente habría ocurrido entre la noche del sábado y madrugada del domingo último durante una reunión en un departamento del exministro de Salud Mauro Falconi en el norte de Quito. El defensor del pueblo es procesado y se dispuso medidas de protección a favor de la víctima. El presunto delito habría ocurrido el 15 de mayo, cuando Carrión se encontraba en una fiesta en el domicilio del exministro de Salud. Un video de seguridad muestra cuando la mujer que denunció la agresión sexual es arrastrada contra su voluntad para que salga del ascensor. En las imágenes se observa a la mujer pidiendo ayuda al guardia de seguridad y posteriormente Falconi y Carrión pelean con golpes y patadas. Todo ocurrió en pleno toque de queda, ley seca y prohibición de reuniones sociales según decreto presidencial y cuya duración es hasta el 20 de mayo. Con resguardo policial, Carrión fue trasladado a una casa de salud para someterlo a exámenes toxicológicos, mientras los funcionarios de la Fiscalía llegaron al departamento de Falconi, ubicado al norte de Quito, para recoger indicios. OMS pide donar dosis antes de vacunar a sus niños. En lugar de usar las dosis de vacunas excedentes contra la COVID-19 para inmunizar a sus poblaciones más jóvenes, la Organización Mundial de la Salud pide a los países más ricos que preferiblemente las donen. Entiendo que algunos países quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero les urjo a que lo reconsideren y en lugar de ello donen las dosis a COVAX, señaló el director general de la organización, Tedros Adhanom. Tedros insistió en la distribución global de la vacuna, que sigue siendo muy desigual, con al menos 1% de las dosis administradas por ahora en los países pobres. El tráfico de cocaína en aviones creció un 600%. Para evadir las restricciones por la pandemia de COVID-19, los cárteles de narcotráfico aumentaron los embarques de cocaína en paquetes de avionetas desde el Ecuador con rumbo a México. En 2020, las autoridades ecuatorianas incautaron 4,6 toneladas de cocaína que iban a ser transportadas en aeronaves que llegaron a Ecuador procedentes de México. Significa un incremento de 600% con relación a 2019, cuando fueron decomisados 772 kilos de cocaína que iban a embarcarse en aeronaves hacia Centroamérica, mientras que en 2018 no se reportó ninguna incautación de droga bajo esta modalidad. En lo que va del 2021, las unidades antinarcóticos de la policía capturaron ya 630 kilos de cocaína e incautaron 5 avionetas. Comunicado de prensa del BIES. El economista Freddy Monke fue designado por el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES como gerente general encargado de esta entidad financiera.
La primera acción del gerente general encargado es gestionar en forma inmediata en las instancias internas pertinentes la suspensión de la elevación de la tasa de interés de los préstamos hipotecarios del BIES y mantenerla al 5,99% para viviendas de hasta $90,000. El dato: el economista Freddy Monge se desempeñó como subgerente general del BIES desde el 15 de junio de 2020 hasta el 20 de mayo de 2021. Es un profesional graduado en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con un masterado en Administración de Empresas y un diplomado en Finanzas y en Business Management otorgado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue gerente de colocaciones y captaciones y gerente de investigación y desarrollo en Ban Ecuador. Se desempeñó como gerente general y subgerente del Banco Nacional de Fomento. Ejerció funciones gerenciales de administración de cartera, crédito, enlace interinstitucional y riesgos en la Corporación Financiera Nacional y fue asesor del Programa Nacional de Microfinanzas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha ejercido la docencia universitaria en varias instituciones del país. En Ecuador Verifica analizamos una publicación que afirmaba que Guillermo Lasso estaría de acuerdo con el funcionamiento de los casinos. La afirmación es cierta, pero la dijo en julio de 2020. Además, la publicación mencionaba a Niels Olsen como el futuro ministro de Turismo. Sin embargo, todavía no se conoce oficialmente quién ocupará ese cargo durante el próximo gobierno. También verificamos una afirmación del presidente Lenín Moreno, quien aseguró que su popularidad se ubica entre el 25 y el 30%. La cifra no coincide con los datos de dos encuestadoras nacionales. La popularidad de Moreno está entre 4.8 y 11.7%. Una publicación asegura que el futuro ministro de Finanzas, Simón Cueva, habría afirmado que se deben bajar los sueldos en todos los niveles. La información es descontextualizada, ya que sus declaraciones no son textuales y él se refirió a posibles medidas como analista económico y antes de ser nombrado funcionario público. En Ecuador Chequea revisamos un mensaje difundido por WhatsApp que decía que se abría como punto de vacunación el Coliseo de la PUCE para personas con enfermedades catastróficas. La información viralizada es cierta, sin embargo, el Ministerio de Salud Pública recordó que las citas solo se agendan por mensaje de texto. El 12 de mayo circuló en Twitter un video con imágenes de una protesta del transporte pesado en Guajaló, Tumbaco y Tambillo, en Quito. La información es cierta. La movilización ocurrió por el alza de los precios de combustibles. Encuentra más información en las páginas de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Telesucesos Canal 29 felicita al economista César Robalino Aguirre al ser designado gerente general de la Bolsa de Valores de Quito. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Las glosas de la refinería del Pacífico, o diríamos del proyecto fallido de la refinería del Pacífico, que tuvieron un costo, esas obras inconclusas de un proyecto inacabado, de $1.500 millones. Fue como botar plata al agua. Creo que es la mejor expresión. La Contraloría General del Estado establece una responsabilidad de $1.230 millones para quienes impulsaron este proyecto fallido. Esa glosa está encaminada a que respondan el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass,
los 6 ministros de Energía y Minas en ese entonces, Carlos Pareja Yanuseli, el expresidente de Petroecuador, el ingeniero Pedro Merizalde, entre otros funcionarios del sector petrolero. En esta cantidad de 1.500 millones de dólares, cifra enorme, deben estar involucrados muchas personas. No solamente estas 4 que las menciono, las 4 que las menciono fueran las cabezas, pero deben haber allí personas comprometidas del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, de la Dirección Nacional de Hidrocarburos vigente hasta el año 2010, después en adelante definida como Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífera. También deben estar allí personas involucradas de quienes integraron el directorio de Petroecuador, deben haber gente involucrada en el área técnica, es decir, debe ser un número muy grande de personas que la Contraloría debe darles a conocer una vez que cumplan los plazos, los cronogramas de verificación de los borradores y la respuesta de los involucrados, porque obviamente en el trámite de una auditoría hay un procedimiento. Lo que sucede ahora es de que hay un borrador, ese examen de auditoría ha sido notificado a las personas que menciono, ellas tienen un plazo para revisar el contenido del examen de auditoría y si tienen pruebas para descargar las responsabilidades, ¿no? Se menciona de pruebas de cargo y de descargo. Dudo que tengan las pruebas de descargo porque ese proyecto falló y entonces sin duda alguna van a tener que responder por ese perjuicio causado a los recursos públicos. También en el examen de la Contraloría se debería dejar enfocado de forma clara de que ese proyecto de la refinería del Pacífico no tuvo previamente estudios de mercado, una investigación de mercado, no la tuvo. Tampoco se le dijo al país exactamente cuál era el monto de la inversión, no le mencionaron al país cuál era el costo total, la inversión total que iba a tener esa refinería. Tercero, tampoco le dijeron al país las fuentes de financiamiento, no mencionaron las fuentes de financiamiento, así como tampoco dijeron qué tipo de petróleo se va a procesar en esa refinería y de dónde va a venir el petróleo, porque se hablaba de 300,000 barriles por día que se iban a procesar. Eso significaba una cantidad muy grande y obviamente las reservas de la región amazónica ya no dan para construir una refinería de 300,000 barriles por día. Ya no daban las reservas en el año 2010, ya para procesar 300,000 barriles por día durante 20, 25 o 30 años. No existía reservas comercialmente explotables. A la vez pasada yo cometí una imprecisión sobre las reservas originales. Hablaba yo de que fueron cerca de 6,000 millones en los años 80, no. Cerca de 6,000 millones de barriles de petróleo comercialmente explotable fueron las reservas originales a inicios de los años 70. Y que al año 2018 ya se habían explotado ya alrededor de 5,000 millones de barriles, ¿no? Y que para este año 2020 y 21, para este año 2021, las reservas estaban menos de 1,000 millones de barriles. Estábamos hablando de 900 millones. Es decir, no había petróleo suficiente para abastecer a la planta y procesar 300,000 barriles por día. Entonces, si no teníamos reservas de petróleo para sostener un procesamiento de 300,000 barriles por día, ¿de dónde iba a venir el petróleo? El petróleo lo íbamos a importar. ¿De dónde íbamos a importar? En fin, ¿y cuál era asimismo las fuentes de financiamiento para importar el petróleo para que sea procesado en la refinería del Pacífico? Entonces, el proyecto, desde que lo mencionaron, desde que vino Chávez y dijo, nos vamos a instalar una refinería para ir a Manaus, a Pernambuco, dijo él, en Brasil, prácticamente fracasó.
así como lo plantearon, fracasó, porque era una improvisación, porque era un concepto de discurso político, era un concepto simplemente de impacto comunicacional, pero no tenían el proyecto elaborado para impulsar esa obra tan grande allá. 1.230 millones de dólares es la glosa, cifra muy grande. Nunca se ha producido una glosa en el Ecuador de esa magnitud, y yo no sé cómo estos señores, Glass, Pareja, Merizalde y otros van a responder por ese monto. Yo no sé cómo lo van a hacer. Luego, claro, el proyecto era antitécnico, era inviable construirlo en la en la provincia de Manabí. Nosotros dijimos que un proyecto de ampliación, de repotenciación de la refinería Esmeraldas era la alternativa. Construir una planta adicional, ya, para procesar crudos pesados o para procesar el residuo que surge, que se genera de la planta de la refinería de Esmeraldas y también de la refinería de Anglo. Y que eso se lo puede superar, y ojalá el nuevo gobierno lo pueda superar. ¿Y cuál sería la medida? Simplemente entregar el crudo liviano que se explota de las provincias de Orellana y de Sucumbíos y que se transporta por el oleoducto transecuatoriano, SOTE, haciendo de esa manera, como ya se lo hizo años 70, como ya se lo hizo en los años 80, el nuevo gobierno debería disponer que los crudos de Orellana y de Sucumbíos sean procesados en la refinería Esmeraldas y Anglo, que son crudos livianos de excelente calidad API, que no tienen enorme concentración de azufre como los tienen actualmente como producto de la mezcla de los crudos, tanto de Napo y de Pastaza con los crudos de Sucumbíos y Orellana, que los crudos que se producen en Pastaza o que se explotan en Pastaza y en el Napo son crudos pesados. Pero en esta falta de visión, en esta falta de compromiso con el país, ¿no?, y de buscar su bienestar y de un manejo correcto de los recursos públicos, en este caso del petróleo, mezclan esos crudos de manera irresponsable, los vienen mezclando, dañando toda la economía petrolera desde los años 90 hasta el día de hoy. Entonces el nuevo gobierno debería aplicar la separación de crudos. ¿Por qué construir una planta junto a la refinería de Esmeraldas, que siempre nosotros mantuvimos esa tesis de los años 90? Por varias cosas. Por el sistema vial, porque por la agua dulce que tiene la provincia, porque hay tendido eléctrico, porque hay infraestructura petrolera. En este caso existe un oleoducto transecuatoriano que se conecta con Esmeraldas. Lo mismo, hay un oleoducto de crudos pesados, OCP, que se conecta con la provincia de Esmeraldas. Hay una refinería que funciona en Esmeraldas. En fin, hay una serie de ventajas y de fortalezas que son más que suficientes y que no se requiere ser muy inteligente, muy especializado para decir, aquí tenemos que construir una nueva planta. Eso se debió hacer. De manera que, estimadas amigas, estimados amigos, volviendo al caso de la glosa, con el tema del proyecto fallido de la refinería del Pacífico, es un tema muy delicado y hay que hacer seguimiento, porque si los involucrados no logran desvanecer sus responsabilidades, y como no las van a lograr desvanecer, sin duda habrán también responsabilidades penales y pecuniarias. Tendrá que devolverse ese monto de la glosa, que es de 1.230 millones de dólares. Así que hay que estar a la espera, porque como digo, hay un plazo, hay un cronograma para que se dé esa respuesta de los involucrados. Entonces, seguramente para el mes de junio ya tendremos, para fines de julio o principios de julio, ya tendremos el informe final de la Contraloría General del Estado, y allí sí estableciendo o definiendo responsabilidades en firme para los involucrados, para quienes no actuaron con responsabilidad, para quienes no manejaron de forma responsable el recurso público que es el petróleo. El petróleo es un recurso público, es un recurso no renovable, es un recurso que hay que manejarlo de manera correcta, porque siendo un recurso agotable hay que aprovechar de buena manera sus ingresos, ¿no?, a efectos de que sus ingresos sean invertidos en obras importantes en el Ecuador, sobre todo en el manejo de la economía, en el manejo del presupuesto, sobre todo en lo que tiene que ver con las áreas de salud, con las áreas de educación, con la infraestructura, con el equipamiento, con la inyección de los recursos petroleros
en el desarrollo del aparato productivo, en el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. Yo diría que el mensaje que le estamos dando también al nuevo gobierno es de que tiene que poner en vigencia una nueva política petrolera, una nueva ley de hidrocarburos. En la ley de hidrocarburos hay que reestructurarla porque tiene conceptos muy anquilosados, muy desordenados, inconexos, que no tienen armonía y que no están actualizados de acuerdo a la Constitución vigente. Son definiciones, por ejemplo, en el caso de los ingresos del Estado, prácticamente de acuerdo a lo que está establecido en la ley de hidrocarburos, el Estado no debería recibir ingresos o no tendría cómo recibir sus ingresos. ¿Por qué? Porque la ley de hidrocarburos establece que los ingresos el Estado debe recibir de las regalías petroleras, de los derechos superficiarios, de las primas de entrada, de los aportes en obras de compensación. Pero ¿qué sucede? Que estos conceptos que acabo de mencionar no están vigentes en los contratos, ni de participación, ni de prestación de servicios, ni de campos marginales. No constan. Entonces, si no constan, la pregunta es, ¿de dónde debe recibir el Estado ingresos de la industria petrolera? Entonces, hay que hacer la reforma, porque los ingresos que debe recibir el Estado de la industria petrolera son, 1, por la explotación directa que realice de los yacimientos petroleros la empresa estatal. Eso debería ser 1. Segundo, por los ingresos que reciba de los contratos que firme el Estado con contratistas internacionales. Tercero, de los ingresos que reciba por la comercialización de los hidrocarburos. Y cuarto, por el tema tributario. Ese es el contenido de la reforma petrolera que debería impulsar el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Amigas y amigos. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Noticiero de Telesucesos. El día de hoy queremos hablar sobre la importancia de llegar a acuerdos. Hemos vivido lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, lo que pasó el día viernes, lo que pasó el día sábado. A quienes critican el haber llegado a acuerdos, consideramos que es importante. Si el bien más importante es el país, es el beneficio, es la gobernabilidad, es el trabajar en equipo por todo lo que necesitamos. Ver que de pronto bancadas como Pachacuti, Izquierda Democrática, Creo e Independientes suman fuerzas para lograr autoridades, nos da esperanza de que también deben sumar fuerzas cuando deban hablarse de proyectos de ley. Una de las ofertas del presidente electo Guillermo Lasso es hacer reformas en educación superior, que la educación esté al alcance de todos. ¿Qué mejor el tener una asamblea con una mayoría fuerte, con una mayoría que analice, que critique, pero evalúe y consiga sacar cosas a futuro? Así es que esperamos que siga funcionando de manera positiva, no para evitar fiscalización o para evitar descubrir cosas que no están bien. Lo importante es que la mayoría funcione para dar gobernabilidad al país y deben sumarse las otras fuerzas. Se ha hablado mucho de líneas rojas, de no romper ciertas cosas. Lo que se debe trabajar es garantizar la independencia de poderes. El legislativo tiene la función de fiscalizar y de legislar. El Ejecutivo, la función de gobernar en un país generando proyectos, generando obras, analizando qué pasa con la cosa pública, qué pasa con la parte económica, qué tratados de comercio se deben y no se deben tener. Todo esto avalado también por la Asamblea en algunos casos. Y también el Poder Judicial, un poder que debe garantizar la justicia. Lamentablemente el país vive escándalo tras escándalo. Lo vivido el último fin de semana es gravísimo. En el caso de un exministro y el defensor del pueblo es gravísimo. ¿Por qué? Porque ellos deben marcar una pauta de ejemplo y no lo están haciendo. Así que la justicia debe ser independiente y debe juzgar y sancionar a culpables. Más aún cuando estábamos viviendo toque de queda, ley seca. Y estos señores, además de haber roto el toque de queda por ser autoridades, tampoco cumplieron lo que significa una ley seca. Así es que el país necesita luchar contra la corrupción, que todos aquellos que cumplan con la ley sean premiados y los que rompan la ley sean castigados, no importa el nivel que tengan. Por lo tanto, debemos entrar en un nuevo país, un país en donde se lleguen a grandes acuerdos en beneficio del Ecuador y que se lleguen también a grandes logros. Esperamos que
un gobierno que está por iniciar el próximo día lunes efectivamente logre grandes triunfos, porque los triunfos de un gobierno son los triunfos de un país. El éxito de un gobierno es el éxito de un país. Aunque estemos o no estemos de acuerdo en el tema político, sus éxitos se reflejarán en una mejor situación de todos los ecuatorianos, hombres y mujeres que formamos este país que tiene todo el derecho de seguir adelante y todos los recursos para hacerlo siempre y cuando sean bien administrados. Así es que hay que estar pendientes, hay que mirar qué pasa en la Asamblea, hay que mirar qué pasa en el Ejecutivo y tratar de dar un lapso prudencial para que pueda funcionar y pueda avanzar de acuerdo a un plan que tienen proyectado. Nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos. Vamos a estar pendientes de lo que pasa y vernos con ustedes en una semana más. Global Hoy con Alan Carden. El caudillo está siempre en el corazón de todo proyecto populista. De hecho, es en él en quien se encarna todo un ideario mítico y alrededor de quien se tejen toda suerte de acuerdos y de pactos. Latinoamérica ha sufrido en carne propia el azote del caudillismo y del populismo, con las graves consecuencias que hoy se palpan en el continente y cuya más grave falencia se expresa en una debilidad institucional que impide cualquier tipo de continuidad en las políticas públicas. Conceptos como seguridad jurídica carecen de sentido en sociedades en las cuales la ley puede ser cambiada según la conveniencia, el capricho o cualquier causa que al director o al líder del partido se le ocurra. El concepto esencial de la democracia gira justamente en torno a la soberanía de la ley, más allá de los deseos, las conveniencias o los caprichos, más allá de ejecutivos y de legislativos. La ley y su sistema de aplicación a través de cortes y tribunales es la forma final en que el poder de la sociedad llega y afecta directamente al ciudadano. En esa medida, la aplicación correcta y alejada del poder político de la legislación es la más importante garantía individual ante el poder estatal. La semana pasada, la señora Elizabeth Cheney, senadora republicana en funciones por el estado de Wyoming y una de las más visibles figuras del Partido Republicano en el Senado, fue separada de sus funciones como vocera del partido en la Cámara. Esta decisión, tomada por la mayoría de senadores republicanos en la Cámara, llama la atención esencialmente por sus causas. La señora Cheney, junto a unos pocos representantes republicanos, se había atrevido a criticar al expresidente Trump tanto por su actuación en torno a la toma del Congreso el 6 de enero pasado por una turba de partidarios suyos, luego de haberlos aleccionado e incitado para cometer semejante atentado, como por su narrativa en torno a la derrota electoral de noviembre. En su momento, comentamos en este programa sobre las dificultades que tendría el Partido Republicano hacia el futuro para deshacerse del legado envenenado del expresidente. Y este legado es la más peligrosa bomba de tiempo que se puede colocar en las bases de un sistema democrático. Desde la Grecia clásica, todos los pensadores filosóficos y políticos en su momento han señalado a la demagogia y al demagogo como las puntas de lanza para la subversión del modelo democrático en una sociedad. En el corazón de la demagogia está la mentira, el engaño intencional a una sociedad a través de la deformación o el maquillaje de la información, apelando por lo general a los más básicos instintos, el odio a lo distinto o a lo que se pinta como distinto y su correlato, la superioridad, sea racial, social, moral o religiosa, que supuestamente es característica del núcleo de seguidores. El paso siguiente, naturalmente, es la responsabilización de todos los males a esos otros, que en su maldad infinita conspiran en las sombras para apropiarse de un país idílico construido por los buenos a los que se quiere despojar.
La historia del siglo XX fue pródiga en estos caudillos y en sus imaginarios. Mussolini lo hizo en torno a la nación y a la historia de un pasado heroico. Hitler alrededor de la superioridad racial. Stalin en torno a la lucha de clases sociales. En Latinoamérica, por lo general, el discurso populista se estructuró sobre la amarga base del resentimiento social por la desigualdad. El futuro del Partido Republicano no luce muy brillante. Su base electoral se está minando a gran velocidad, pues por un lado está envejeciendo y por otro su atractivo al nuevo electorado, a los jóvenes, no existe. Para peor, su capacidad de apelación y convocatoria a los grupos de mayor crecimiento demográfico, que son latinos y afroamericanos, precisamente por la visión exclusivista y aislacionista del discurso del expresidente Trump, prácticamente no tiene ninguna capacidad de llegada. El gran problema de la estructura partidaria en lo político radica en la dificultad que éstas tienen para reciclarse y en alguna medida reinventarse. La inercia propia genera casi siempre una suerte de consejo de ancianos, de caciques veteranos, muy poco dispuestos a generar espacios para liderazgos jóvenes. Como además casi siempre deben su posición de poder, en alguna medida al menos, al líder, al caudillo, tienden a alinearse con él en momentos de crisis. Al parecer, no hay nadie al interior del Partido Republicano capaz de enfrentar al expresidente. Quienes lo han intentado han sido purgados, quedando al margen de cualquier posibilidad futura de tener relevancia política. Al parecer, la mayor parte de las jerarquías del Partido Republicano se van a agrupar alrededor de la figura de Trump. Él se volverá el gran elector del partido y será imprescindible su bendición para la selección de candidatos de medio periodo para las dos cámaras. Paradójicamente, el récord reciente del expresidente Trump apoyando candidatos a las cámaras y gobernaciones ha sido más bien magro. Pero ciertamente el recuerdo de 75 millones de votos, los que obtuvo en la última elección, sin duda pesan mucho en la memoria de los viejos líderes partidarios. Sin embargo, por las razones que antes expusiera, y a menos que el presidente Biden cometa muy graves errores, lo más probable es que el retroceso del Partido Republicano en ambas cámaras continúe e incluso se ahonde. De manera urgente, el Partido Republicano deberá encontrar una figura joven que pueda conectar con esos electorados a los cuales el discurso populista de Trump ha alejado totalmente. Las nuevas dinámicas de comunicación política obligan a una actualización radical de conceptos y de propuestas. Al interior de la sociedad americana, las preocupaciones de la gente se orientan entre los jóvenes a la práctica imposibilidad de seguir una carrera universitaria sin a la vez asumir una deuda enorme para el resto de su vida. Para las minorías, la preocupación pasa por el tema laboral y de salud, y para todos, la necesidad de rehabilitar unas infraestructuras públicas totalmente superadas por el tiempo. Todos estos temas les resultan antipáticos y de muy difícil abordaje al ideario republicano, pero de no ser capaces de ponerse al día y proponer alternativas reales, viables y atractivas, su decadencia estará asegurada. Lo más pronto que puedan sacarse la piedra en el zapato que representa Trump, será mejor para ellos. Muchas gracias. Editorial. La coherencia en política. Bien decía el doctor Andrés F. Córdoba que en política se ha visto esto es que se puede hasta tostar granizo. Por eso exigir coherencia política tiene el límite que la práctica de la misma y los intereses sobrevinientes, no siempre muy sanos, determinan. Hechas estas salvedades, de todos modos, es deseable que la conjugación entre la coherencia y los intereses no la convierta en una farsa macabra ni en una grotesca exhibición de cinismo.
Al respecto, la filósofa Ahan Dahren, reflexionando en uno de sus textos recogidos de su libro Entre el pasado y el futuro, específicamente que el que trata sobre la verdad y la política, expresa: a menudo se señala que la consecuencia más cierta del lavado del cerebro a largo plazo es una peculiar clase de cinismo, un rechazo absoluto a creer que la veracidad de cualquier cosa, por muy bien fundamentada que esté esa veracidad, en otras palabras, el resultado de una consciente y total sustitución de las mentiras por la verdad, de hecho, no es una de las mentiras que vayan a ser aceptadas en delante como verdad y la verdad se difame como una mentira, sino que el sentido por el que establecemos nuestro rumbo en el mundo real y la categoría de verdad contra la falsedad está entre los medios mentales para conseguir este fin. Queda destruido. Añade la distinguida pensadora: si el pasado y el presente se tratan como parte del futuro, es decir, se vuelven a su antiguo estado de potencialidad, campo político queda privado no solo de la fuerza estabilizadora principal, sino también del punto de partida del cambio del que sirve para empezar algo nuevo. Lo que se inicia entonces es el constante moverse y removerse en la esterilidad total, algo característico de muchas de las nuevas naciones que tuvieron la mala suerte de nacer en la era de la propaganda. Ojalá que el Ecuador no se enrede en el constante moverse y removerse en la esterilidad total. Concluyo con otra cita. La historia contemporánea está llena de ejemplos en los que quienes dicen la verdad factual se consideraban más peligrosos e incluso más hostiles que los mismos opositores. ¿Por qué Nebot protege al correísmo? Del comunicado del Partido Social Cristiano dado a conocer este 14 de mayo, muchos retuvieron o solamente destacaron la ruptura de su alianza con Guillermo Lasso. Alianza que no había sido ratificada en un documento como sí lo fue, aunque solo fueran en sus grandes líneas, la alianza electoral firmada el 31 de agosto de 2020. En los hechos, Creo y el Partido Social Cristiano no habían descartado pasar de ese acuerdo electoral a un acuerdo de gobierno. No obstante, en ese comunicado, la ruptura parece más una queja de deslealtad entre partidos que pactaron en secreto un acuerdo que un documento de interés nacional cuyas razones puedan ser compartidas. Y así está construido, con una serie de inferencias, de supuestos, de equívocos, de tergiversaciones históricas cuando se refiere, por ejemplo, al Pacto de la Moncloa y, sobre todo, con conclusiones que pretenden ser de interés nacional cuando solo dan cuenta de esas razones ocultas y non sactas que sustentó la alianza de la cual salió el presidente Lasso en el último minuto. Este análisis no pretende restituir hechos ocurridos en la negociación de ese acuerdo que, además, fue secreto, pero sí examinar la forma como el Partido Social Cristiano lo presenta al país. Inferencia. Son públicas las declaraciones de Guillermo Lasso. En el Ecuador del encuentro no pueden quedar fuera el 47.5% de los ecuatorianos que votaron por UNES, ni sus 49 legisladores. El Partido Social Cristiano colige que eso daba pie a una alianza irremediable con el correísmo. Es una falacia, que no deja de serlo si la compartió el presidente electo. En su caso, el Partido Social Cristiano no se hace cargo de la historia del correísmo y de lo que significó para la nación. Su visión reductora es apabullante. Y se entiende. Para el Partido Social Cristiano solo cuentan las cúpulas y la estadística electoral desprovistas de valores y causas. ¿Qué es Correa para el Partido Social Cristiano? Un sujeto con votos. No se puede dejar de leer en esa inferencia el pragmatismo chato que caracteriza al Partido Social Cristiano. No es de extrañar que se haya distanciado del pálpito democrático contemporáneo con el cual sintonizaron mejor Yacu Pérez o Javier Hervás. Y la realidad dice que el electorado del correísmo no es lo mismo que la cúpula del correísmo. No se puede dejar de gobernar para el electorado correísta, pero
¿Cómo hace el Partido Social Cristiano para inferir que el país votó para gobernar con Correa? Inferencia. Él, Lasso, manifestó que Pachacutic, por su ideología, no le permitiría desde la Asamblea desarrollar su plan de gobierno para sacar adelante al Ecuador. ¿Y qué manifestó el Partido Social Cristiano? ¿Acaso piensa lo contrario? El Partido Social Cristiano endosa a Lasso una realidad que estaba llamado a cambiar con él. Esa era su tarea. ¿Y es difícil hacerlo con Pachacutic y con la izquierda democrática? Por supuesto. Su inmadurez política está sobre la mesa. Pero, ¿cómo infiere el Partido Social Cristiano que aquello que Lasso consideraba no poder sacar adelante al país por la ideología de Pachacutic, sí lo iban a poder hacer con la ideología del correísmo? ¿Con ellos podrían votar leyes para atraer la inversión? ¿Para firmar acuerdos comerciales? ¿Para dar fluidez al mercado laboral? ¿Para cambiar el IES que ellos desplumaron? Si Lasso estaba equivocado, el Partido Social Cristiano se dio a la tarea de sumar otro error. Y no es Jaime Nebot quien ha hecho popular aquello de que 2 errores no hacen un acierto. Supuesto, las crisis exigen patriotismo, compromiso y responsabilidad para superarlas. Quienes suscribimos este acuerdo para el funcionamiento legislativo en un ejercicio transparente de diálogo democrático, hemos resuelto priorizar los puntos de encuentro que el país demanda. Patriotismo, compromiso y responsabilidad. Hay que frotarse los ojos para creer que esto está escrito por el Partido Social Cristiano sobre el correísmo. Patriotismo. ¿Qué hizo el correísmo al hacer alianzas de hecho o con documentos con Rusia, Irán, Bielorrusia y China? Y esa retahíla podría seguir. Responsabilidad, y el despilfarro, y los robos, y los contratos leoninos y reservados. Y se dice además que este acuerdo es fruto de un ejercicio transparente de diálogo democrático. Ahora también el Partido Social Cristiano repite que un diálogo transparente se hace en secreto y que el país solo está ahí para ser puesto ante hechos cumplidos. Supuesto, este acuerdo deberá traducirse en vacunas para toda la población, en la generación de empleos de calidad, en la recuperación del campo y todas las actividades productivas, en la liberación de los ciudadanos de la central de riesgo y en el alivio de su sensible situación económica y todo aquello que resulte en beneficio del pueblo ecuatoriano, especialmente de los más necesitados. ¿En serio? ¿Ese acuerdo era para solo esto? ¿Qué político de Pachacutic, de la izquierda democrática e independiente, no hubiera firmado esas mismas intenciones? ¿Se requerían los votos del correísmo para estas obviedades? ¿Y la Comisión de la Verdad de la que hablaron los correístas? ¿Y los beneficios judiciales para Jorge Glass denunciados por Salvador Quispe? Si esas eran las verdaderas pretensiones de los correístas, ¿por qué ningún miembro del Partido Social Cristiano salió a esclarecer lo que había en el acuerdo? Equívoco. Este acuerdo legislativo rechaza tanto la impunidad como la persecución política. ¿Hay que decir obviedades en un documento público? Obvio que no, a menos que tras esas obviedades se recojan los deseos de aquellos que quieren ocultar un bosque tras un árbol. Para los demócratas, el antónimo de impunidad es justicia. Para el correísmo es persecución política. Lo mismo ocurre cuando escriben en el acuerdo: no somos odiadores, ni responsables, ni temerosos. Odiadores. Ese es el término usado por Correa contra sus críticos. Para él no había políticas públicas ni valores o principios democráticos desde las cuales se deben evaluar las acciones, decisiones y actitudes de un presidente. Eran y son odiadores. Y eso se compró y sigue defendiendo el Partido Social Cristiano. Equívoco. Con quien así procede, no podemos continuar aliados
quienes sí tenemos palabra y firma que honramos. El presidente electo, según ese comunicado, no honró su palabra. Es un alivio para los demócratas saber que el presidente se detuvo a tiempo. Y es terriblemente preocupante saber que el Partido Social Cristiano estaba dispuesto a honrar este tipo de acuerdo. A Ecuador le importa la dirección que imprime el presidente de la política pública. No si no honró la palabra con aquellos que le propusieron que se suicidara antes de iniciar su gobierno. Tergiversación. El pacto de la Moncloa superó en España los muertos de la guerra civil y de la dictadura franquista. En Chile, la concertación nació después de sufrir a Allende y a Pinochet. Mucho tuvieron que lamentar para madurar. Hoy, el Ecuador perdió la oportunidad de madurar para progresar. Comparar este epifenómeno, que por sus efectos pudo ser colosalmente negativo para Ecuador, con el pacto de la Moncloa es un despropósito. Es hacer creer que en España hubo negociaciones con el franquismo como dictadura. El contenido de ese acuerdo fue enteramente democrático y entre demócratas. Y fue un acuerdo público. Pretender que inspira lo que el Partido Social Cristiano sigue defendiendo es un dislate que muy pocos apreciarán. José Hernández, 4 Pelagatos. El legado de Lenin. Cuando los resultados electorales del 2017 fueron proclamados, fui, como muchos ecuatorianos, de aquellos que esperábamos la continuación de un régimen que ya había destruido la economía y la institucionalidad de mi país. Más aún pensamos que sería el expresidente Correa quien manejaría al país, continuando las mordazas contra la prensa, atacando la libertad de expresión. Creíamos que continuaría la manipulación de los jueces y fiscales, el manoseo y el desprecio a las Fuerzas Armadas y la política de confrontación y división. Los 2 primeros ministros de Finanzas garantizaban el continuismo de las políticas absurdas del siglo XXI. Pero poco a poco, en una consulta popular por un medio, Lenin Moreno se fue alejando de ese fantasma y produjo un rompimiento con el régimen anterior a él y al de con los líderes de las FARC, Familia Revolución Ciudadana. Sigo lamentando que el ritmo que siguió fue demasiado lento. Creo que la consulta se debió haber hecho antes. Creo que el cambio de rumbo de la economía tardó mucho y que la profundidad de los cambios debió haber sido mucho mayor. Pero eso no invalida el gran logro histórico de Lenin Moreno, quien, habiendo sido el candidato de una dictadura de las más peligrosas, aquellas que se visten con ropaje de democracia, no siguió su legado y terminó su periodo sin que esa tiranía pueda regresar al poder. No voté por Lenin Moreno, me angustió su elección, pero hoy siento como muchos que su paso por la presidencia de la República dejó un saldo más positivo que negativo. Los ecuatorianos pudimos decir lo que pensábamos sin ser perseguidos. El presidente no gastó sus energías en hacer listas de periodistas o ecuatorianos a los cuales perseguir o secuestrar. Se respetaron los fallos judiciales y no se redactaron sentencias en la presidencia de la República. Se permitió discernir, opinar y expresar libremente las ideas, aunque fueran contrarias a las del presidente. Se salió del perverso eje conformado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina. Se retornó a normalizar relaciones con los principales socios comerciales y con los países respetuosos de los derechos humanos y de las libertades individuales. En otras palabras, el Ecuador recuperó su identidad, su historia, su puesto correcto en el contexto internacional. No apoyó a Podemos en España ni se inclinó por Kirchner en Argentina. Sencillamente se alineó con la democracia, la libertad y la institucionalidad. Por ello, el presidente Moreno, más allá de ese desgaste gigante que produce el ejercicio del poder en nuestro país, sale con la misión cumplida en aquello que era lo más importante cuando asumió el poder: sacar al Ecuador del camino perverso hacia el totalitarismo, la destrucción de sus instituciones y la consolidación de un proyecto político tan perverso como perversa puede ser el alma humana.
Si de eso nos sacó, contrariamente al pronóstico de la gran cantidad de ecuatorianos, muchos serán los defectos y errores que se le atribuirán a su gobierno, pero el hacer que el Ecuador no sucumbiera ante ese fantasma horrible es un logro que borra muchos de esos errores. Lasso se sacó el chantaje de encima. Artículo de Roberto Aguilar publicado en el Diario Expreso. Desde su proclamación como presidente electo, Guillermo Lasso no ha parado de producir sorpresas gratas para los demócratas. Un gabinete que tira hacia el centro con figuras reconocidas por oponerse a sus propias convicciones conservadoras en temas sociales, con mujeres en puestos claves y un ministro de Finanzas que se aleja ostensiblemente de los fundamentalistas libertarios que lo apoyan. Una actitud abierta hacia las minorías sexuales, una proclamación de respeto a las decisiones judiciales a propósito de lo resuelto por la Corte Constitucional sobre el aborto. En fin, un gesto positivo tras otro. Pero el de este viernes fue acaso el más importante. El presidente electo se negó a participar en una alianza legislativa fraguada bajo la mesa y fundada en términos inconfesables para las partes y lesivos para el país. Al hacerlo, prefirió salvar el perfil ético de la Asamblea por encima de los beneficios de una fácil y falsa gobernabilidad. Y se sacó de encima con un solo movimiento a los partidos que pretendían mantenerlo bajo chantaje: el correísmo y el socialcristianismo, tan parecidos unos a otros que no podían sino juntarse. La alianza con el correísmo para poner a Henry Kronfle en la presidencia de la Asamblea era ilegítima. La idea de una comisión de la verdad que revise lo actuado por la justicia en los casos de corrupción de la banda delincuencial, así la calificaron los jueces, que operó durante el gobierno de Rafael Correa, es inconstitucional y atenta contra la independencia de funciones. Ningún correísta desmintió que tuvieran esas intenciones. Al contrario, justificaron la idea. Nadie debe oponerse a la verdad, despachó el viernes Paola Cabezas, cargada de cinismo. Perina Correa dijo que no sería la primera comisión de este tipo y citó las que se han conformado para conocer causas de derechos humanos, como si la investigación de abusos policiales o militares se compadeciera con la revisión de sentencias ejecutoriadas. Al conceder semejante demanda, el Partido Social Cristiano estaba admitiendo y consagrando como verdadera la narrativa correísta de la UFAR y la persecución política con la que los corruptos llevan años tratando de eludir a la justicia. ¿Qué vendría después? Forzosamente, el descabezamiento de la Fiscalía, el reparto de los organismos de control, el fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadano. Era obvio que el nuevo presidente, cuyo ofrecimiento en materia de corrupción era traer una comisión de las Naciones Unidas para ayudar en las investigaciones, no podía convivir con la perspectiva de un proyecto que requería exactamente lo contrario. El socialcristianismo oculta estos términos de la alianza. En el comunicado de cochambrosa ortografía en el que ese partido anunció el fin de sus acuerdos con Creo, se pretendió posicionar la idea de que el objetivo de la alianza con el correísmo era obtener vacunas para toda la población, generar empleos de calidad, recuperar el campo y todas las actividades productivas y otras cosas por el orden. Si se tratara no más que de eso, ¿no podrían hacer alianza con cualquiera? Los socialcristianos acusan a Guillermo Lasso de haber faltado a su palabra comprometida ya, según afirman en su comunicado, a apoyar la candidatura de Henry Kronfle en alianza con los correístas. Pero es el compromiso del presidente con sus electores el que está en juego. Además, ¿qué valor puede tener la palabra empeñada en un acuerdo ilegítimo, secreto e inconfesable? Sí, Guillermo Lasso se comprometió a pactar con el correísmo la impunidad de sus sentenciados por corrupción, hizo mal y corrigió a tiempo. Las elecciones presidenciales plantearon una disyuntiva muy clara entre un proyecto democrático y de sometimiento a la institucionalidad y otro
el representado por el correísmo, autoritario y conocido por su irrespeto a la independencia de funciones, su utilización de la justicia, su propensión a eternizarse en el poder y su vinculación con la mayor red de corrupción de la historia republicana. Que este último obtuviera el 47% de los votos y una gran representación parlamentaria no puede significar que el ganador esté obligado a pactar con ellos, a garantizarles la impunidad que exigen y a integrar la agenda autoritaria en su plan de gobierno. Por un momento, sin embargo, pareció que eso estaba por ocurrir. Durante varios días, ante el estruendoso silencio del presidente electo, el país contempló atónito cómo el partido de gobierno marchaba con aparente paso firme hacia ese pacto. Guillermo Lasso fue sensible ante el clamor de sus propios votantes y retrocedió a tiempo. Hoy le toca lidiar con Pachacuti y la izquierda democrática, que probablemente no sean los mejores aliados que pueda buscar un presidente de centro derecha. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.